Bueno, es común y se ha visto muchísimo en los últimos años, las últimas décadas en general, esta reunión de líderes en términos de esas superpotencias que geopolíticamente, bueno, administran buena parte de la población y de las naciones del planeta, ya sea por su influencia, ya sea por lo que significa en términos de su intercambio económico. Hay una situación muy tensa entre Estados Unidos y China y de pronto ha surgido una nueva situación donde Joe Biden se va a reunir con Vladimir Putin de Rusia y donde ahí está dando vuelta el tema en torno a Ucrania, que Joe Biden ha dicho que no va a aceptar que Rusia haga o intente hacer nada en términos de interferir con la realidad de Ucrania. Raúl Sor nos quiere hablar de justamente esta reunión entre Biden y Putin. Raúl. Sí, Fernando, fue una reunión remota, hablaron por internet, una llamada, y digamos no fue público. Para que tuviese algún efecto tenía que ser naturalmente privada. De hecho, vemos ahí a Putin que estaba en Sochi, que es un balneario en el sur de Rusia, y desde allí él habló con el presidente Biden. Y bueno, inicialmente por lo menos las imágenes que salieron, lo público, fueron cordiales y digamos los dos políticos tienen mucho juego de piernas y por lo tanto, y lo demostraron, pero el contenido quedó privado y por supuesto el tema central, como tú lo señalaste, era la tensión que está creciendo en Ucrania. Rusia ha hecho un enorme despliegue de tropas hacia la frontera ucraniana, que están por supuesto en Rusia, pero se estima que, según cálculos occidentales, unos 175.000 efectivos rusos estarían con sus dispositivos más modernos en la frontera con Ucrania. Ahora, cuando pasan estas cosas, siempre se han hecho tantos juegos de guerra, un desplazamiento de fuerza de esta magnitud puede ser una advertencia para Ucrania, puede ser y la advertencia fundamental que está haciendo Rusia es que Ucrania no se incorpore a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, no sea parte de la alianza liderada por Estados Unidos en la que participa el grueso de Europa, la OTAN. Y Rusia tenía ciertas garantías. Cuando se desmembró, el presidente Gorbachev recibió garantías de que la OTAN no se iba a extender hacia el este, es decir, hacia la frontera rusa, y que iba a quedarse en Europa Occidental. Bueno, la OTAN no ha respetado este acuerdo y se ha ido extendiendo y ahora Rusia tiene fronteras con la OTAN a través de los países bálticos. Los 3 países bálticos son miembros de la OTAN y por lo tanto allí hay tropas y efectivo, digamos, armamento de la OTAN, y lo que Rusia no quiere es que estén en Ucrania. Y eso es comprensible porque tampoco a Estados Unidos en su momento quiso que en Cuba hubiesen cohetes soviéticos y por lo tanto ningún país quiere tener, aunque en la época de la cohetería de largo alcance la proximidad de kilómetros no es tan importante. De todas maneras, tener fronteras con ejércitos hostiles es un tema que la mayoría de los países trata de evitar. Entonces Rusia está tratando, a través de esta presión, de evitar que Ucrania se incorpore, cosa que sería el deseo del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, de incorporarse a la OTAN, y al hacerlo tendría una garantía mucho más sólida del respaldo occidental. Bueno, eso es parte de lo que tienen que haber discutido en esta reunión. ¿Qué pasó? Todavía no tenemos suficientes antecedentes. ¿Qué es lo que se dijo? Salvo que el presidente Biden dijo no hubo recriminaciones, no hubo ultimátums, nadie indicó con el dedo al otro, y dando a entender que había sido una reunión, y en esto los rusos coincidieron,
había sido una reunión muy profesional y seria. Punto. Fueron muy parcos. Oye, Raúl, aquí estamos hablando en realidad de dos realidades, porque la otra no las mencionaste, pero te la voy a poner yo. Dos realidades que son, llamémoslo así, todavía ruinas de lo que se conoció en algún momento dado como la Guerra Fría. La OTAN nace justamente después de la Guerra Fría como una coalición que lo que busca es que no vuelva nunca a pasar esto de que de repente el bloque soviético en esa época te invada y llegue a tus países o te presione, y se crea esta defensa, literalmente defensa político-militar en Europa. Responde la Unión Soviética entonces con lo que se conoció como el Pacto de Varsovia, que también tenía más o menos lógicas similares. Estamos hablando de acuerdos que emanan de la Segunda Guerra Mundial, Raúl. Efectivamente, y es una realidad política, geográfica superada, y eso es un poco lo que están diciendo los rusos, que hay que llegar a nuevos acuerdos y tener en cuenta la realidad que ha cambiado tanto desde la Segunda Guerra Mundial, pero siguen existiendo las mismas tensiones, los mismos temores, la misma desconfianza, y hay muchos analistas que en Estados Unidos dicen, ojo, a comienzos del 2021, a lo más tardar el 22, a comienzos del próximo año, Rusia estaría invadiendo. Si analizan las fuerzas que se han concentrado, el dispositivo, el equipamiento, es un equipamiento para una invasión de gran escala y para operar con mucha vertiginosidad, y hacen un análisis, en realidad un juego de guerra, y dicen, bueno, estamos a las puertas de esta posible agresión de Rusia. Rusia, dicen, no tenemos ningún interés en ir a un conflicto, pero claro, o sea, han pasado cosas que han enseñado, es decir, Rusia también ha dicho en otras oportunidades que no tenía intenciones de intervenir y lo ha hecho. Por ejemplo, en la península de Crimea la invadió y ni siquiera la invadió con tropas regulares, sino que con algo que el presidente Putin en forma muy irónica llamó los hombrecitos verdes, porque no llevaban distintivo y tenían uniformes verdes. Y dice, bueno, pero estos uniformes verdes son del ejército ruso. No, dice, estos uniformes se pueden comprar en cualquier parte. De manera que hay razones para tener dudas sobre cuál puede ser el comportamiento de Rusia, por supuesto. ¿Tiene Rusia razones para desconfiar de Occidente? Tiene muchas razones. De manera que estamos en una situación muy compleja, en que para ambos bandos es difícil discernir qué es lo que les espera. Ahora, Raúl, esta lógica de alguna manera intervenir físicamente en otros países es algo que lo hemos visto, pero en montones de lados, no solamente cuando hay sectores en los dos polos que alientan golpes de Estado, no, pero cuando Estados Unidos decide invadir Panamá para sacar a Noriega, bueno, y poner a una persona ahí a cargo, claro, no hay Pacto de Varsovia, no hay OTAN ahí, pero la decisión se toma. Cuando invade Grenada, también se toma. Y cuando Rusia o la Unión Soviética, en ese entonces, el 68, me voy más atrás todavía, invade Checoslovaquia para evitar el alzamiento de personas que habían empezado a disentir muy profundamente de toda la lógica de lo que pasaba detrás del muro. Por definición, esos dos países han estado, pero desde hace ya muchísimo tiempo, invadiendo o alentando, o soportando o apoyando golpes de Estado o invasiones internas. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se acuerda que ese tipo de cosas no se va a hacer? Sí, yo creo que está dentro del ADN de las dos superpotencias. Bueno, la forma en que lo hacen y que suponemos que de lo que salió de la reunión que hizo Biden es subirle el precio a una posible intervención rusa. Y le ha dicho, olvídate
del gasoducto que ustedes están construyendo, el segundo gasoducto hacia Alemania, olvídate, eso no va a funcionar jamás si ustedes llegan a invadir, y las sanciones que vamos a aplicarle, es decir, van a ser absolutas, y la Unión Europea se ha sumado a esa posición de Estados Unidos. De manera que, efectivamente, ahí hay aunque Estados Unidos ha sido cuidadoso de no hablar de intervención militar, está interviniendo, ha estado armando permanentemente a Ucrania y le ha facilitado una gran cantidad de armamento. Pero es, por supuesto, muy diferente si Estados Unidos dijera, si entran tropas rusas en Ucrania, nosotros vamos a desplegar nuestra fuerza. No lo han dicho, y no lo ha dicho la Unión Europea. Lo que sí dicen, el precio que va a pagar Rusia por esto realmente no le compensa las ganancias que pueda obtener a través de una hipotética invasión. Ahora, mirando el vaso medio lleno, me parece bueno que se produzca una reunión para hablar ya cara a cara o en términos, si bien fue por telefónica o por vía tecnológica, pero que directamente se diga exactamente cuáles son los límites que cada cual está a punto de aceptar. Porque como ha pasado muchas veces en términos geopolíticos, y lo hemos conversado otras veces, Raúl, bueno, está lleno de situaciones que eventualmente son muy sospechosas, pero que promueven determinadas cosas, eventos que ocurren en forma sorpresiva y que después se usan como excusa para haber hecho un acto bélico, digamos. Claro, y por ejemplo, en este caso Rusia dijo, hay una línea roja, y esa línea roja es que Ucrania no puede ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y Estados Unidos le acaba de señalar otra línea roja. Sus tropas no pueden entrar a Ucrania, me refiero a las tropas rusas, y si lo hacen, les vamos a hacer la vida imposible en el plano financiero, en el plano tecnológico, y vamos a hacer de Rusia un país paria. De hecho, los rusos han sufrido ya bastante por la cantidad de boicots y de sanciones que le han estado aplicando Estados Unidos y los europeos para tratar de llevar a la política de Moscú a un plano más favorable a Occidente. Bueno, en eso están, y por cierto, coincido totalmente contigo, lo mejor que podía haber pasado es esta conversación. Lo más grave es cuando las partes no se hablan, porque ahí vienen las posibilidades de los malos entendidos. Sí, bueno, muchas gracias, Raúl, y estaremos atentos a ver cuáles son los próximos movimientos tanto de Rusia como de Estados Unidos en torno a este problema ahí, cerca de la frontera con Ucrania. Que te vaya muy bien. Atentos a otro punto caliente del planeta. Exacto. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Ojo con.